bienvenidos a nuestra primera asamblea del tiempo de Pascua. En el día de hoy yo quería compartir unas breves reflexiones que van un poco en la línea de mi última predicación el domingo de Resurrección. Concretamente, esta mañana estaba haciendo una lectura de un libro de John Donne, que es probablemente una de las 4 o 5 personas que más sabe acerca de quién era Jesús, del Jesús histórico. Y me llamaron la atención unas palabras que leí y que querría compartiros porque me parecen muy interesantes para comenzar esta pequeña predicación. Dicen así: era fácil, demasiado fácil, que incluso a Juan el Bautista se le escapara el significado de Jesús, solo porque el mensaje y el estilo de vida de éste no encajaba con sus supuestos y convicciones. A pesar de que todas aquellas ciudades habían visto y oído de primera mano las obras y las palabras de Jesús, para Corozaín, Betsaida e incluso Cafarnaún era fácil, demasiado fácil, preferir la comodidad de una rutina diaria no perturbada por cuestiones de valores primarios y responsabilidades últimas. La urgencia con que se presenta la llamada de Jesús tiene algo de perturbador. Es una sacudida que hace temblar los cimientos. No es extraño que los que solo desean una vida tranquila se la tomen a mal y se resistan a ella. ¿Desempeña en el siglo XXI la amenaza de un holocausto nuclear o de cualquier virus letal todavía no conocido? Estas líneas están escritas en 1992, creo. Ahí. El mismo papel que en el siglo I correspondió a la espera de un inminente final del mundo. Y no menos importante, ¿hasta qué punto es correcto asustar a la gente, despertando en ella el debido sentido de responsabilidad y urgencia? Me llamaban profundamente la atención estas palabras, ¿no? Porque yo creo que reflejan muy bien lo que Jesús quería y a la vez creo que reflejan estupendamente cuál tiene que ser el ánimo que se espera de nosotros en esta Semana Santa, perdón, en este tiempo de Pascua tras la Semana Santa. ¿Eh? Es muy importante desde mi punto de vista que nos centremos en lo esencial. Es algo que yo procuro hacer para mi vida y era lo que me salía seguir compartiendo con vosotros hoy. Parece ser, y en esto todos los investigadores están bastante de acuerdo, en que el llamamiento de Jesús era un llamamiento extremadamente urgente y extremadamente radical. Eh, Era un llamamiento también especial. Es decir, Jesús no insiste tanto en el cumplimiento de unas leyes o otras, en cómo interpretar unas leyes o otras, que era bueno, pues lo que han hecho, lo que hacían ya los rabinos de su tiempo y lo que siguen haciendo los rabinos, es decir, los intérpretes de las escrituras judías también hasta el día de hoy. Jesús insiste sobre todo en una llamada a la espera del reino. ¿Y esta llamada qué significa? Esta llamada significa sobre todo eh, un toque de atención a que nos demos cuenta de qué es lo más importante en la vida. Por un lado, podemos tener la convicción de que, bueno, o el deseo de que en esta vida estamos para realizarnos o estamos pues para simplemente conseguir nuestras metas, o hay gente que dice pues yo lo que deseo es casarme, o yo quiero una familia, o yo quiero un trabajo, yo quiero, ¿no? Todos tenemos una lista, ¿no? de peticiones. Pero Jesús, sin negar eso, sin decir que eso sea malo, hoy en día hay personas que dicen, no, es que la oración de petición no está bien. No, Jesús insiste mucho en la oración de petición. El Padre Nuestro, que es la oración que Él nos enseñó, es básicamente una oración de petición. ¿Eh? Pero la insistencia de Él no es tanto en que persigamos determinadas cosas. La insistencia de Él es que empleemos esta vida para lo que tenemos que emplearla. ¿Eh? Siempre ha llamado mucho la atención, lo que pasa es que ya lo hemos leído tantas veces pues que ya pues a lo mejor no nos dice nada. Esa radicalidad de Jesús a la hora de plantear su seguimiento. Cuando dice a alguien, por ejemplo, no, o sea, no entierras a tu padre, vente conmigo porque esto es más importante que enterrar a tu padre.
Estas palabras son provocativas, en el sentido de que cualquier judío sabe que enterrar al padre es el precepto, uno de los preceptos más importantes que hay. Es incluso más importante, ¿no? Más perfecto, en cierto sentido, que rezar el Shema. Cuando Jesús dice, cuando vayáis por ahí, no saludéis a nadie. En las relaciones orientales y en las relaciones entre los judíos, el saludar a alguien con una bendición tiene una significación religiosa muy importante también. O cuando ya llega al extremo de decir, no, no, es que ni padre, ni madre, ni familia, nada. Nada es más importante que la inminencia del reino. Esta radicalidad, que bueno, la hemos leído tantas veces, que ya pues a lo mejor queda un poco apartada, ¿no?, en nuestra memoria colectiva de cristianos. Esta radicalidad a cuento de qué viene. Viene a cuento de que Jesús advierte continuamente lo mismo. Date cuenta de qué es aquello para lo que estás en la vida. Procura, bajo todas tus fuerzas, que las preocupaciones de la vida no te aparten de la vocación esencial. La vocación esencial es buscar a Dios. Y la vocación esencial es cumplir la voluntad de Dios, que es amar a tu prójimo. Amarle a Él y amar a tu prójimo. No puedes vivir ni permitir que ninguna cosa en tu vida, ni siquiera las más sagradas, te aparten de estas dos vocaciones fundamentales, porque en estas dos vocaciones se materializa la venida del reino. No puedes permitirte el lujo, bajo ningún concepto, por sagrado que seas, y por eso Él pone el dedo en la llaga donde más duele, no puedes permitirte el lujo de que ninguna cosa te aparte de lo esencial, porque si te aparta, te hará perder la vida. Y esto no es una tontería, esto es cuestión de vida o muerte. Es claro bueno, por otro lado, quizás tampoco hace falta ser un especialista en exégesis del Nuevo Testamento para darse cuenta de esto. Los evangelios son bastante claros. Jesús insiste siempre en lo mismo, que lo que es secundario no te haga perder la vista de lo que es esencial, que lo que es urgente en el día a día, las preocupaciones del día a día, aquellas que hacen que los invitados se excusen y no vayan a la boda a la que les invita el rey. No, es que me he comprado 6 yuntas de bueyes para mi trabajo, pues es que no puedo ir. No, es que me he casado, no puedo ir. No son excusas. Lo importante es ir al banquete del rey, porque ahí está Él, porque la vida está ahí, no está en nuestras cosas materiales. Las cosas materiales, los deberes cotidianos son importantes, pero son peligrosos. ¿Por qué? Porque enseguida nos hacen perder el camino, enseguida nos hacen, bueno, pues perder la pauta. Uno puede pensar, no, es que la dedicación a mi trabajo es fundamental, ¿no? Otro puede pensar, decir, no, 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 es que es mi familia, ¿no? La familia es lo más importante. Y así cantidad de buenas excusas, que son muy nobles, que son incluso cosas queridas por Dios, pero que corren el peligro de usurpar su lugar, es decir, de convertirse en ídolos en nuestra vida. Y entonces, si se convierten en ídolos, entonces dejan de ser cosas buenas para convertirse en nuestros principales enemigos. Es interesante también notar cómo la actitud que Jesús pone como ejemplar en muchos de sus, parece ser que en muchos de sus discursos, o por lo menos en algunos, es la actitud y la realidad del niño. Los niños en la época de Jesús no pintaban nada. Se les consideraban meras promesas de aquello que llegarían a ser de mayores. Hasta que un niño nacía el bar mitzvah y se convertía en un hijo de la promesa, es decir, en un miembro de pleno derecho de la comunidad israelita. Bueno, pues el niño era nada. Sin embargo, Jesús dice, ¿no?, es que tenéis que ser como niños. Qué extraño debió sonarles esto a los contemporáneos del Señor, ¿verdad? Tenéis que ser como niños. ¿Qué significa ser como niños? Tantas veces hemos oído esto, ¿no? Y he hablado de ello. Ser como un niño es ser alguien que sabe que la seguridad de su vida, que el objetivo de su vida, que la realización de su vida, que lo importante de su vida no está en él, porque él no puede acceder a esas cosas. Un niño no puede acceder ni siquiera a lo más básico que necesita para vivir. Sin la ayuda continua y externa de otros, que son sus padres o los que le cuidan, él sabe que no puede ni siquiera sobrevivir. Bueno, pues Jesús pone
esta actitud del niño, ¿no? Como ejemplo de lo que tiene que ser nuestra actitud con respecto al Padre. Es decir, no penséis que conseguir un marido o una esposa, o que conseguir el trabajo que deseas, o que conseguir el sueño que tanto persigues en esta tierra, es lo que te va a realizar como persona. Es muy difícil creérselo, pero por favor, dice el Señor, creedme, no es ahí donde vais a encontrar el verdadero sentido de vuestra vida. El verdadero sentido de vuestra vida lo vais a encontrar siempre en la búsqueda de Dios, porque de Él os viene todo. Y por Él merece la pena dejarlo todo, porque aunque te parezca que dejas mucho, en realidad no dejas nada, porque Él es capaz de darte el 100 por 1, aquí y en la otra vida, en la medida en la que tú pones las cosas en orden y pones al rey en el primer lugar. Las demás cosas, como sucede siempre a los amigos del rey, se te darán por añadidura. Pero si tú buscas las otras cosas y dejas lo más importante, entonces vas a perder tu vida, por mucho que te pareciera que la ganaste. Esta es la gran enseñanza. Eh, yo vivo, no voy a decir obsesionado, no es bueno obsesionarse con nada, ¿no? Pero sí que todos los días es un poco el pan de mi meditación, ¿eh? Que yo pueda conseguir vivir en el centro de la voluntad del Señor, que yo pueda conseguir vivir pendiente de sus manos, ¿no? Como los ojos de la sierva están pendientes de las manos de su señora, así mis ojos están pendientes de ti, ¿eh? Yo creo que cuando nos levantamos por la mañana, especialmente en estos días en los que muchos pues seguimos confinados, ¿no? Qué importante es que los primeros momentos de la mañana pues ya pensemos en el Señor y pensemos en que, bueno, pues vamos a empezar el día, vamos a intentar hacer su voluntad en todo lo que podamos y sobre todo vamos a buscar su rostro. Buscar el rostro de Dios significa buscar su voluntad. Es decir, la mejor manera de vivir lo que nos va a tocar cada día desde su perspectiva, ¿eh? Yo creo que tiene que ser algo natural y sencillo. Estos días estoy viendo una serie mientras hago ejercicio eh, que se llama Stiesel. Es una serie judía eh, en la que narra, bueno, pues moderna, es decir, en la que narra la vida de una comunidad ultraortodoxa en Jerusalén, ¿no? Y bueno, llama la atención, pues porque a mí me hace gracia, ¿no? Porque la serie está en hebreo y, y te hace gracia porque te representa la vida de un grupo que hoy día pues los veríamos como algo exótico, ¿no? O sea, gente rara de esta que viste extraño y vive vidas extrañas, ¿no? Pero a mí una cosa que me llama la atención es la cantidad de rituales que tienen a lo largo del día para recordar quiénes son y de quién dependen, ¿eh? Desde entrar y besar la marca que tiene en la jama de la puerta hasta rezar antes de beber un sorbo de agua, antes de decir algo a alguien, ¿eh? Bueno, eh, en el fondo es el recordatorio, esta gente es el recordatorio de qué es lo más importante. Por supuesto, una vida como la que llevamos la mayor parte de los occidentales, en la que jamás podemos pararnos ni siquiera un ratín a pensar, ¿no? Todo consiste en conseguir cosas, ¿no? Que están fuera, siempre conseguir más, siempre tener más experiencias, ver más gente, etcétera, conseguir más cosas materiales. La vida de personas que siguen centradas en Dios cada vez es más rara, ¿eh? Pero quiero compartiros otra cosa, y es esta. Esta mañana leía en Religión Digital un artículo, bueno, leí el enunciado solo, de un obispo que decía, después de esta crisis, la Iglesia no puede ser la misma. Y yo me preguntaba, decía, ¿cómo la Iglesia no puede ser la misma? ¿A qué se refería, no? Y yo creo que él se refería a que estos grandes acontecimientos, ¿no? Como esta pandemia, igual que, yo qué sé, pues otras tragedias o otros eventos importantes que han existido en los últimos tiempos, eh, aparentemente no cambian nada, pero sí que van cambiando cosas también, por otro lado, ¿eh? Entonces, ¿en qué tiene que cambiar la Iglesia? Desde mi punto de vista, la Iglesia actual es excesivamente nebulosa. Cuando yo hablo a mis alumnos en el instituto y
y les hablo de lo importante que es la fe y les hablo de lo importante que es la iglesia, ellos me dicen siempre lo mismo. Ellos me dicen, ya, pero la iglesia será importante, pero es que nosotros no queremos ir a misa. Y yo digo, pero vamos a ver, la iglesia es mucho más. Es que evidentemente la Eucaristía es el centro de la iglesia, pero es que la iglesia es mucho más que ir a misa. Pero ellos no lo ven. No lo ven, ¿por qué? Pues porque la faz visible, esto cuántas veces lo repetimos, ¿no? Pero es que es muy importante. La faz visible de la iglesia es la práctica sacramental. Tener contacto con lo espiritual en nuestro mundo católico, con Dios, pasa por la práctica sacramental. Y la práctica sacramental, tal y como se vive hoy, la gente la vive de una forma que no es significativa para sus vidas y que no siente que las transforme. Entonces es como un círculo vicioso terrible. Porque por un lado, la práctica sacramental es lo que ellos ven, pero por otro lado es una puerta que no es atractiva para ellos como para permitirles entrar. Entonces toda la realidad espiritual que, repito, en el mundo católico sobre todo está representada por la Iglesia, porque la gente no se la ha enseñado, no sabe cómo tener una relación con Dios sin pasar por la mediación de la Iglesia. La gente dice, no, bueno, pues es religioso, es ir a misa, es rezar, rezar el Padre Nuestro, ir a misa. Pero es muy borroso para todos ellos. Lo que la gente necesita cada vez más es el testimonio de cristianos que viven su fe y que son visibles en el mundo. He aquí la gran cuestión. ¿Cómo los cristianos que intentamos un estilo de vida no mejor que el de nadie, ni más santo que el de nadie, pero yo creo que sí más adaptado a lo que los tiempos piden, cómo estos grupos de cristianos podemos hacernos más visibles? Porque, por ejemplo, en España somos casi invisibles. ¿De acuerdo? La gente cuando piensa en cristianismo no piensa en comunidades de cristianos que viven su fe de una forma más o menos radical y comprometida. La gente piensa en curas y en monjas. Y repito, esto es dramático, es dramático. Yo pienso estos días, ¿cómo podemos adquirir visibilidad? Por lo menos para que la gente tenga la oportunidad de elegir. Por lo menos para que la gente diga, ah, mira, esto es ser cristiano. Vale. Cuando iniciamos la comunidad en Mercadal, hace ya la tira, en 1980, pasó una cosa muy graciosa, ¿no? Que a mucha gente le hacía reír cuando la oía. Y es que la gente del pueblo, Mercadal es un pueblecito que está bueno, no lejos de Torlavega, en la provincia de Cantabria, en España, en el norte de España. Y cuando empezamos a vivir allí, bueno, éramos unos cuantos jóvenes, ¿no? Que vivíamos en una casita, en comunidad, y bueno, pues nos expresábamos en formas muy cristianas, acogíamos a un montón de gente, mucha gente pues ya conocía la casa y venían, el pueblo era pequeño y bueno, por supuesto durante mucho tiempo fuimos la comidilla de todos, no es lógico. Pero lo que me hace gracia es que a veces cuando alguien venía eh, y preguntaba por nosotros, la gente del pueblo decía, ah, preguntas por los cristianos. Y curioso. Yo digo, bueno, ¿y ellos entonces qué eran? ¿Paganos? Bueno, ellos eran católicos, católicos tradicionales. Nosotros éramos cristianos. De alguna manera ellos percibían que nosotros y ellos éramos distintos. No porque nosotros fuéramos mejores o peores, sino porque nosotros vivíamos la fe de otra manera. Pero ya se daban cuenta de que nuestra forma de vivir la fe, aunque a ellos les pareciera pues, que éramos unos hippies o que éramos una gente rara, seguro que eso era lo que pensaba la mayoría, pero ellos se daban cuenta de que era una vida distinta. Decían, mira, es que los cristianos son los que acogen a todos estos que vienen, a los drogadictos y a toda esta gente que viene. ¿eh? Bueno, pues eso que pasaba entonces a pequeña escala es lo que necesitamos hoy. La gente necesita darse cuenta de que sigue habiendo cristianos en medio de ellos. Pero cristianos con nombre y apellido, es decir, cristianos con mujeres y con hijos, cristianos con trabajos, cristianos que se juntan para celebrar, que se juntan para compartir su dinero, que se juntan para organizar proyectos que hagan visible el reino de Dios y que se juntan para ayudar a los pobres.
y que puedan decir dónde se reúnen y que puedan decir quiénes son. Porque ahora mismo eso deberían ser las parroquias, pero por razones en las que no podemos entrar aquí ahora, en la mayoría de los casos no es así. Por lo menos la gente no lo ve así, no lo percibe así. La gente percibe las parroquias como sucursales de un servicio público más, que es la Iglesia. Como los centros de salud son un recurso del Estado, como las comisarías de policía son un recurso del Estado, como los colegios y los institutos son un recurso del Estado, las iglesias son también, en cierta medida, un recurso pagado por el Estado, según ellos creen, que se pone a su disposición de orden espiritual. Pero no debería ser eso. Lo que deberían ver en nosotros no es un recurso del Estado más, sino un grupo de gente, de personas que han elegido una vida distinta, que han elegido una vida pensando en el reino de Dios. Os propongo este motivo de pensamiento para estos días. ¿Cómo podemos organizarnos para poder ser visibles? Y con esto vuelvo a insistir otra vez en lo mismo. La vocación al cristianismo, la vocación a la que Jesús nos llama, no es una vocación individual de personas que están en sus casas y envían y reenvían WhatsApps religiosos. No digo que eso no tenga sentido ni sea importante, pero digo que no es lo principal. Lo principal es la vocación de los cristianos que se juntan con otros cristianos para vivir y para mostrar la expectación del reino de Dios. Yo creo que esto es absolutamente esencial. Siempre pongo el ejemplo de que una cerilla ni quema ni alumbra demasiado. Si juntas 1000 cerillas, eso ya es otra cosa. Las cerillas por separado son poca cosa, las cerillas juntas alumbran mucho. Si cogemos una lámpara, como dice el Evangelio, y la ponemos debajo de un cesto, la lámpara no se va a ver. Si la subimos arriba, sí se verá. Tenemos que ser visibles para poder ser significativos. Bueno, yo es un poco lo que os quería compartir. Estoy cada vez más convencido también de que los cristianos somos una de las grandes necesidades del mundo, junto con el resto de los hombres de buena voluntad. Pero los cristianos, en momentos como este, en los que una epidemia, como decía el libro de Dune, bueno, pues cuando venga un virus o una explosión nuclear que realmente cuestione y zarandee nuestras certezas y haga que la gente se pregunte, ¿pero qué hago yo? ¿Para qué me estoy matando? ¿Estoy corriendo detrás de qué? Si a lo mejor me paso la vida corriendo detrás de algo y cuando lo consigo tengo que dejarlo porque mi tiempo se terminó. ¿eh? Bueno, pues en esos instantes de después, cuando la gente busca referencia, con toda la humildad del mundo, y tenemos que estar nosotros. Y tenemos que hacer un esfuerzo para ser visibles por las personas y para poderlas ayudar. Estamos unidos en la fe, estamos unidos en el corazón y estamos unidos sobre todo en el Espíritu del Señor que nos habita. Os deseo un tiempo de Pascua muy feliz y quiero mandaros desde aquí un abrazo muy fuerte y mis mayores deseos de amor y de paz. Hasta luego.